Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Géminis, vamos a comenzar con el trabajo. Como bien sabéis, os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Géminis, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías respecto a lo laboral. Hay cierta, o te sientes tú con cierta inestabilidad en el trabajo, como que tienes algún tipo de miedo, Géminis, de que puedan cambiar las cosas para ti, pero para ti en concreto, no así como a nivel general, ¿no? Aquí en las cartas, Géminis, todos los que estéis esperando el tema de renovaciones, están saliendo renovaciones para ti, Géminis. No hay cambios bruscos, no hay cambios bruscos. Hay como un reinicio, dice, puede ser que te veas como en un lugar o en una posición del pasado dentro del trabajo, pero no es una posición mala. Bien, no es una posición mala, Géminis. Yo quiero que tengas claro eso. Entonces, dentro de todo este miedo que tú tienes, Géminis, yo te digo, no tengas miedo, porque hay renovaciones, porque hay triunfo para ti en el trabajo. Los Géminis que no estáis trabajando, estás dudando mucho con el tema de si volver a un lugar del pasado o no. Ten en cuenta que si vuelves a ese lugar del pasado, las cosas han cambiado. Y las cosas han cambiado de manera que tú lo vas a ver positivo. O sea, que posiblemente este lugar haya cambiado de dueños o algo por el estilo. Pues tú aquí sí tendrías oportunidad de trabajar y sale como un triunfo. En un principio entrarías a trabajar por 3 meses y en la próxima renovación sería algo más estable para ti, Géminis. ¿Cuándo se podría dar esto? Esto se da en el momento que tú decidas dar ese paso. O sea, este paso es algo que tienes que dar tú. Esto no es que te van a venir a buscar. ¿Bien? Los Géminis que tenéis un negocio. Estás esperando que llegue como un dinero o algo así para comenzar algo nuevo. ¿Bien? ¿Ese dinero llega, Géminis? Sí, eso está en proceso. Te veo, es cierto que te veo un poco en duda de si va a llegar o no, ese dinero va a llegar. Podrás hacer los cambios que tú quieras hacer dentro de tu negocio con ese dinero, eso sale clarísimamente. Ahora bien, aquí dicen, no vuelvas a caer en el mismo error que en el pasado, te dice, y tiene que ver con alianzas con alguien. No vuelvas a cometer el mismo error, aunque sea distinta persona. Bien, Géminis, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Vamos a ver, Géminis y tu economía. Vamos a ver. Respecto a tu economía, Géminis, yo te voy a decir que todos los que estéis esperando dinero relacionado con parejas, con exparejas, está muy dudoso ese dinero, ¿eh? De llegar, llegaría en la segunda quincena de septiembre, ¿vale? Ahora, a primera vista, no llega. Géminis, en cuestiones de tu economía, te digo que tu economía mejorará considerablemente a partir del mes de noviembre. Aquí sí hay una mejoría bastante importante, Géminis.
Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Géminis, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Géminis que estáis solteritos. Vamos a ver. Aquí me están hablando de un cambio rotundo en tu vida, Géminis. Me hablan de un cambio rotundo, me hablan de dejar atrás etapas de triángulos amorosos. Uy. Te alejas de todo triángulo amoroso, así lo dicen las cartas. Vamos a ver. Y después de esto una comunicaciones con una persona en concreto. Dice, hay unas comunicaciones con una persona, pero tú todavía te muestras muy inestable. No te puedo hablar de relaciones nuevas ahora mismo. No te puedo hablar de relaciones nuevas. Hablan de sí, comunicaciones con alguien, pero tú no lo tienes muy claro el tema de avanzar con esta persona. No porque sea esta persona, Géminis. Esto tiene que ver contigo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Vamos a ver. Mi queridísimo Géminis que estáis solteros. Cortarás con algo relacionado con el pasado, o sea, es lo que ha salido antes. Un cambio rotundo y tiene que ver con todo triángulos amorosos, en fin, personas que se te han ido acercando hasta ahora. ¿Ves? Y aquí tienes los caminos abiertos con una persona, pero tú te me muestras un poco inestable porque no sabes muy bien lo que quieres con esta persona. Tú no tienes muy claro de qué es lo que quieres, lo que te planteas con esta persona. Entonces, por un lado quieres una amistad, por otro lado quieres otra cosa. Entonces, esto ya sé que es verdad que esto unas cartas no lo pueden decidir, esto lo tienes que decidir tú, Géminis. Vamos a ver qué más. Vamos a ver. Es cierto que has tenido muchas traiciones en tu vida, como todo el mundo, Géminis, como todo el mundo alguna vez en su vida lo han traicionado, de una forma o de otra. Dice, pero si sigues mirando al pasado, dice, no podrás avanzar en tu futuro. Cambio de energía, ¿ves? Un cambio que tú realizas contigo mismo, como que comienzas a dirigirte hacia otro camino. Ese otro camino en el cual, y esto tiene que ver con la manera de ser, la manera de pensar, ese cambio en ti te lleva a un futuro sentimental fabuloso, Géminis. Te lleva a una relación muy bonita. Pero esto va a pasar el tiempo. Hay un tiempo de por medio. Y todo depende de ti. También te digo, de lo que tú quieras acelerar esto o no. ¿Bien? O dependiendo cada persona tiene su tiempo de cambio. Hay gente que le cuesta menos, hay gente que le cuesta más. La persona con la cual tendrás una relación estable, en un principio tú te mostrarás muy inestable. O sea que puede ser la persona que hemos visto, que en un principio tú no tienes claro muy bien lo que quieres. ¿Bien? También te digo que es una persona que podría estar en tu vida por destino. Porque las cartas dicen, por muchas vueltas que se le dé a la situación, siempre llegarás al mismo punto. Y el punto es esta persona. Ya me contaréis. Géminis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos
con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Géminis casados, en convivencia y novios. Bueno. De cara a futuro inmediato, lo que se avecina. Lo que se avecina. Puede haber o puedes notar algún tipo de alejamiento emocional, ¿vale? Puedes notar un poco de inestabilidad, Géminis, inestabilidad. Yo tengo que decir en este caso, Géminis, se está dudando mucho sobre algo que lo teníais muy claro que lo ibais a hacer. Entonces uno de los dos de repente comienza a dudar mucho. ¿Por qué duda tanto? Por una persona del pasado. O por una persona del pasado, porque no quiere alejarse de ciertas personas o algo así. Dice, esta es la duda. Esta es la duda. Entonces todavía no sale muy claro el tema del cambio. Entonces también tengo que decir que esa parte que duda ante el cambio, ante algo que se iba a hacer, también se plantea cosas y se plantea la relación porque siente como una presión. Bien, vamos a ver si va a haber separación, que creo que no, pero quiero confirmarlo un poco, Veo inestabilidad, pero no veo todavía esa separación, Géminis. No veo esa separación. No la veo. Veo mucha inestabilidad. Veo que finalmente se hará ese cambio, ¿vale? Aunque luego en ese cambio se sufra algún tipo de reproche o algo por el estilo, pero pienso que muchos de vosotros contáis con esto ya. Que cuando se dé el cambio hay un proceso. Todo este tipo de reproches se irán difuminando, irán desapareciendo poco a poco, ¿bien? Y después, con el tiempo, se alegrará de ese cambio, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Pero a mí no me sale separación, ¿bien? De hecho, os voy a decir una cosa. Los que sintáis que la pareja está como que se siente presionado o presionada por el tema del cambio, dejarlo estar, no le preguntéis más, no le hagáis más referencias sobre ese cambio, que veréis como él o ella mismo va a hablarte de ese cambio y va a decidir ese cambio. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis. Que estáis casados, en convivencia y novios. Yo también voy a decir una cosa aquí, Géminis. Se piensa mucho que hay posibilidad de infidelidad con alguien del pasado. Pero yo pienso que a muchos de vosotros os podríais estar equivocando aquí. ¿Bien? Porque dice, la información que tienes no es correcta, no es verdad. Así que si eso está pasando, presta atención porque te puedes estar equivocando en ese aspecto. Un cambio de actuación aquí, un cambio de actuación te llevaría al triunfo a ti, Géminis.
tú te estás dejando, o tú o tu pareja, te estás dejando llevar por los pensamientos negativos y estás dejando que triunfe el enemigo. O sea, así de claro. Entonces aquí es muy importante el cambio de pensamiento. Es muy importante. Y si tú cambias este pensamiento, te digo que van a cambiar muchas cosas, Géminis. Porque te estás dejando, en cierto modo, pisar o te estás dejando como que esta persona, como que tú pierdas esa posición. Tú estás perdiendo esa posición. Está ganando terreno esa persona. Aunque no haya nada, pero está ganando terreno de una forma o de otra, ¿eh? Entonces esto, Géminis, es muy importante. Vamos a ver de cara a futuro. Vamos a ver de cara a futuro, mi queridísimo Géminis. Dice, se tomará una decisión que hará que se calmen las cosas. Pero también te voy a decir, Géminis, que no creas que es la decisión de casamiento para muchos de vosotros o de algo que os una más todavía. La decisión es que se siga adelante con la relación. A los temas de unión más profunda, dice, le tendrás que dar tiempo. Aunque este paso es muy importante. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Géminis, con tu mensaje especial del amor. Mensaje especial del amor, Géminis. Bueno. Es el momento, dice, deja de dudar de todos los avances que haya, de los cambios, de la evolución. Cálmate y no te dejes llevar de ciertas informaciones. En el momento que tú estés tranquilo interiormente, Géminis, no le harás caso a este tipo de informaciones y tus pensamientos cambiarán. Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Los temas de tu salud, Géminis, dice, hay avances en los temas de tu salud. No hay, dentro de lo que tú tienes, Géminis, dice, es más sencillo de lo que parece. Y todo apunta a un tema del aparato digestivo. Bien, pero esto es algo que te tienen que decir los médicos, ¿eh? Vamos a seguimos. Seguimos, Géminis, con tu mensaje general. Todo lo que tú creas que te impide avanzar en tu vida, lo crees tan intensamente que llega a impedir que avances. Entonces, Géminis, aquí lo que dicen es, toma tus decisiones por ti mismo y haz los cambios necesarios, sin pensar si hay un obstáculo o no hay un obstáculo, o me puede pasar esto o me puede pasar lo otro, ¿eh? Géminis, te voy a dar un número, el número 77. 77 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Géminis, que te mando un besito fuerte, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.